En RCN Radio, vamos más allá. 7 de la mañana, 40 minutos. Hoy estamos hablando con los oyentes en RCN Radio, en el 311-597-5921, de ese informe, teniendo como referencia ese informe que señala sobre 547.000 colombianos que se han ido del país según el CERAC, Juan Manuel. Que es el Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, que dirige el profesor Jorge Restrepo, y según el cual la inmigración neta de nacionales colombianos alcanzó un nivel récord en el año 2022 con más de 547.000 emigrantes. Saludamos precisamente al director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, el CERAC, Jorge Restrepo. Bienvenido a RCN Radio, profesor Restrepo, buen día. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes de nuevo, muchas gracias. Gracias a usted por atendernos. Hablemos un poco del estudio, cómo fue la metodología, cómo llegaron y cómo trabajaron la información para tener ese dato. Más de 547.000 colombianos se han ido del país en el año 2022. Este es un dato que proviene de los registros administrativos de Migración Colombia. Son datos que están disponibles para cualquier persona en la página web de Migración Colombia, que hace un esfuerzo desde que la crearon, hace una década, en el 2012, después de la desaparición del DAS, y que, como digo, son registros administrativos. Vale la pena decir al respecto que esta es una cifra conservadora, porque hay muchos registros de personas que hacen migración irregular de nacionales colombianos que salen del país, que obviamente no son registrados de esta manera por estos registros administrativos, e incluso habrá también algunas personas que salen por vía terrestre sin registro, incluso siendo migrantes regulares. Sí, profe, dice mucho de las perspectivas de futuro de un país el hecho de que sus habitantes quieran emigrar y probablemente no volver. Sin embargo, yo tengo una pregunta, a ver si eso se ha podido establecer. ¿Qué tanta de esa población que está saliendo del país para buscar quizá otros destinos, otros futuros laborales, es joven? Y en ese sentido, ¿cómo se conecta la salida de muchos jóvenes con la posibilidad de que también el sistema pensional se vea afectado en el futuro? Porque finalmente si nos quedamos solamente con los viejos que ya están aspirando legítimamente a su pensión, pero sin los jóvenes que están cotizando para sostener esa pirámide de la que siempre hablamos, pues la cosa se pone difícil, ¿o no? Claro, es primero el dato, el 35% de las personas que emigraron en este último año para quedarse fuera, por lo menos en ese último año, la diferencia, el porcentaje es que el 35% son menores de 25 años. Si usted sube un poquito y lo lleva hasta los 30 años, usted se da cuenta que es el 45%. De manera que sí, pues casi que una gran mayoría de quienes emigran son jóvenes, y eso impactará severamente, digamos, la política en materia de protección, de seguridad social, en particular en lo que tiene que ver con las pensiones. Porque muchas veces se hacen reformas o se hacen intentos de reformas pensionales que buscan ampliar la cobertura de los subsidios, en particular en el sistema de reparto, y ese sistema de reparto pues se basa en que las pensiones que se pagan hoy las pagan los trabajadores de hoy, y así será en el futuro cercano, de manera que si el número de trabajadores se va reduciendo, sobre todo de quienes van a trabajar 20, 30 años en Colombia, pues eso pone en cuestión el balance de ese sistema pensional. Es una de las áreas en las que más tendría impacto esto. Profesor Restrepo, una curiosidad que me asalta y es, se hacen los registros, se sacan las cuentas de cuántos se fueron. Este proceso de migración masiva de gente se vivió a finales de los 90, cuando promediaba y terminaba el gobierno de Andrés Pastrana, de mucha gente que se iba, pero regresaba a los 6 meses porque se dan cuenta de lo difícil que es vivir afuera, después de gastarse unos ahorros, de no tener ingresos en el país de destino, etcétera, etcétera. Y yo vi con mis propios ojos mucha gente que se iba y que regresaba con el rabo entre las patas. Se van haciendo bulla, este país es insoportable, no aguanto más, aquí es invivible, pero después regresan con el rabo entre las patas calladitos. ¿Cuántos de todos esos que se van han regresado? ¿Hay un registro de cuántos reingresan? Sí, claro, es
este dato que les menciono es un dato del flujo neto, es decir, es neto ya de las entradas. Le puedo decir en ese lado que desde que hay registros antes llevados por el DAS y el DANE, ahora llevados por Migración Colombia, si no estoy mal es desde el desde 1995 que hay esos registros administrativos en microdatos disponibles. Solamente en un año hubo un flujo neto de entradas, es decir, que hubo más inmigraciones que emigraciones de nacionales colombianos en este registro, y ese fue el año de la pandemia, el año 2020. Algunas personas sostienen, y creo que en eso en parte tienen razón, que lo que sucedió